después de mucho tiempo. Así que bueno, el Señor ha estado trabajando hace varias semanas en la palabra. Así que bueno, les quería contar que a partir, digamos, del año pasado, ya va a ser hace un año, que nosotros con el apóstol José, especialmente él, empezó a viajar para promocionar lo que pasó el 9 de julio del 2016, de este año. Y aproximadamente hace un año que hemos tenido muchísimas luchas y muchísimas pruebas a causa, ¿sí?, de este diseño original que Dios le ha dado al apóstol José, ¿sí?, y ha sido derramado en su corazón en el año 2008. Y se cerraba un ciclo y se cerraba un tiempo. Entonces, en septiembre del año pasado comenzamos a viajar, yo lo acompañé, comenzamos por el litoral y allí comenzaron las pruebas, porque por supuesto Satanás no quería que se cumpla el diseño original, lo que ocurrió el 9 de julio del 2016. Y usted como iglesia tiene que saber, usted como hijo de Dios tiene que ser entendido en los tiempos. Y si usted es nuevo y nos visita por primera vez, no importa que no entienda todo, pero su espíritu está recibiendo la impartición, la revelación. Amén. Aleluya. Entonces, nosotros empezamos a viajar con el apóstol y una de las primeras luchas que tuvimos también fue que casi, tuvimos un accidente tremendo porque el apóstol iba manejando a 140 kilómetros por hora y se le salió una rueda en un Toyota que teníamos. Y bueno, él ya había experimentado una situación así antes y bueno, eso ocurrió en septiembre del año pasado y usted sabe de que, él fue algo tremendo porque el Señor estaba allí y él no perdió la cordura ni los nervios y empezó a bajar los cambios, porque no hay que frenar sino bajar los cambios, y derrapó como 400 metros y quedó el auto a la orilla de la banquina. Después empezaron a llegar los camiones, se paran los camioneros, son muy atentos, no teníamos señal en ese lugar y nos decían que era un milagro que no hayamos volcado a la velocidad que veníamos. Y así sucesivamente tuvimos muchas pruebas, tanto familiares como pruebas con respecto a Anita, a Fico, que empezaron también ellos a trabajar, los pastores, y entendíamos que el enemigo quería robar el diseño original, ¿sí? Porque Satanás cuando cae, ¿sí?, porque él se revela ante Dios, Lucifer, ¿sí?, Lucero, dice que era un ángel muy poderosísimo, que tenía una gran sabiduría, era muy hermoso, pero un día se halló iniquidad en él, maldad en él, y quiso ser igual a Dios. Cuando ocurrió eso, ¿sí?, Dios lo echa del cielo, ¿sí?, y conforma lo que se llama la tercera parte de los ángeles, caen a la tierra y son los ángeles caídos, los demonios, ¿sí? Y desde ahí Satanás roba los diseños, porque Satanás, al haber estado tanto tiempo al lado de Dios, ¿sí?, robó los diseños y lo quiso, ¿sí?, usar, y las estrategias, pero son diseños falsos. Y la iglesia de Cristo es la dueña, la que tiene acceso a los diseños originales, ¿sí? Y fíjense que yo he puesto esta prédica, le he puesto un nombre que se llama Entre la vida y la muerte, porque bueno, después que mi hijo tuvo ese accidente que no fue fatal, gracias a Dios, el 25 de junio de este año, tengo mi hijo menor, Emilio, que tuvo un accidente automovilístico. Y yo quería un poco compartir de corazón a corazón, porque sé que muchos no me escucharon lo que ha pasado y muchos es como que necesito cerrar la historia para lo nuevo que se viene en esta mañana, ¿sí? Hemos declarado un tiempo nuevo a partir del 1 de septiembre, las cosas que Dios ha hecho tremendamente, pero quería como retrotraerme a unos días antes
de que pasara el accidente de Emilio. Incluso una semana antes, nosotros hicimos una toma, así como Maru mostró la toma de Amaicha, nosotros hicimos una toma secreta, no la sabía la iglesia, de 17 puntos en la ciudad de Tucumán. 17 puntos donde nosotros fuimos, ¿sí?, a derramar lo que es el vino de la ira de Dios, ¿sí? Porque por causa del pecado, ¿sí?, de 200 años de masonería, ¿sí?, la tierra está como está. Porque vinieron mucha gente extranjera y dicen, en Tucumán usted lo que planta, ¿sí?, y sale, crece, porque es una tierra donde abunda leche y miel, pero por causa de la corrupción, ¿sí?, hay desocupación, hay pobreza, hay miseria, hay cuantas cosas por causa de la injusticia, por causa de la corrupción. Entonces nosotros hemos entendido que la única que tenía autoridad para romper esta corrupción, esta maldición heredada sobre la infancia, sobre los niños. ¿Usted cree que en Suecia hay desaparición de niños? ¿Usted cree que en Suecia, ¿sí?, hay tráfico de órganos? No, eso ocurre acá. Eso ocurre acá. Sí, la pedofilia. Los suecos se van a Tailandia, ¿sí? Pero fíjense ustedes que nosotros vivimos en una tierra donde ha sido, porque vamos a hablar en pasado, ha sido maldecida la niñez. ¿Cómo se explica que acá cerca hayan querido secuestrar a niñas de 10 años, 11 años? La semana pasada, el mes pasado. Entonces, nosotros tenemos que entender que la maldición de la tierra vino a causa de 200 años de mal manejo de la tierra, porque Satanás quiso, ¿verdad?, tomarse, digamos, como dueño de esta tierra, y esta tierra le pertenece a Dios. Esta tierra le pertenece al Dios Todopoderoso, que creó el cielo y la tierra, y a Jesucristo su Hijo. Entonces nosotros tenemos que ser hombres y mujeres entendidos en los tiempos, en qué tiempos estamos viviendo. Entonces nosotros hicimos la toma. A la misma hora, sí, estábamos distribuidos, guerreros, intercesores, fue extraordinario ese golpe a la masonería que hicimos. Y la última semana, 2 días antes del accidente de mi hijo Emilio, fuimos a hacer la última acción, unos pastores, en Orcomolle, en Yerbabuena, porque allí se iba a celebrar la semana siguiente, el 1 y el 2 de julio, el congreso del simbolismo masónico, en donde ellos iban a hacer los decretos para los próximos 200 años. Entonces nosotros fuimos al lugar donde iban a ir los masones, ¿sí? Fuimos a ese lugar y empezamos a derribar la masonería. Y fue allí que Maru nos cuenta que Gaspar, que es un niño de 10 años, él recibió un diseño, vio un diseño del diablo en donde los masones en ese lugar iban a hacer pactos y muertes con niños. Porque la muerte, digamos, de los niños, de los inocentes, le da de alguna manera autoridad a las tinieblas. Entonces hicimos una oración, yo lo tengo al dibujo, porque Gaspar hizo un dibujo de lo que iba a acontecer en ese lugar. Nosotros oramos y deshacimos de toda obra y dijimos, acá nadie va a morir. Lo declaramos. Fue un jueves. El día sábado, ¿sí? Mejor dicho, el sábado a las 2 de la mañana, nosotros estábamos haciendo una fábrica de sillones, porque teníamos que hacer unos sillones para el 9 de julio, para algunos que lo conocen o que conocen las aulas, estábamos haciendo una fábrica de sillones en Las Talitas, en la casa de una hermana. Entonces el apóstol me iba a llevar al día siguiente a ese lugar. Pero como él se había hecho una operación en los dientes, a las 2 de la mañana del día 25 de junio, dice, Vivianita, yo no te voy a llevar porque me duele muchísimo la boca, estaba muy dolorido, entonces que Emilio te lleve a Las Talitas. Nosotros vinimos ese día a orar acá a las 6 de la mañana, de 6 a 8 tenemos la intercesión, después estaba el grupo en Villa Carmela también intercediendo. Entonces, a las 8 más o menos sale Emilio de mi casa, estaba con el cinturón puesto,
No sabemos qué pasó, pero más o menos a las 8:05 y 7 minutos fue el accidente. No sabemos con qué chocó, porque él venía de una acera por el camino del Perú y el auto cambió de carril y chocó con un árbol enorme, así un árbol enorme. Entonces, bueno, nosotros estábamos acá orando, intercediendo, también estaban los chicos, las hermanas de Villa Carmela que tuvieron una fuerte intercesión por Emilio y fue algo tremendo lo que pasó, lo que ocurrió. Nosotros terminamos de orar a las 8:07 llamaban por teléfono y bueno, vimos la mano de Dios desde el momento en que Emilio, tuvo el accidente, incluso antes. Estaban orando por él y por supuesto por la familia pastoral y haciendo guerra en contra de todo lo que era la masonería. Para los que no saben, la masonería es la alta brujería y en sus principados, en sus enunciados está todo lo que tiene que ver con los sacrificios con sangre, ¿sí? Y los pactos que ellos hacen y están en contra de lo que es la familia ordenada por Dios, hombre y mujer, y la infancia. Ellos odian a la familia y odian a los niños. Lamentablemente vivimos en una sociedad donde se habla bien de la masonería, donde nuestros niños en las escuelas tienen que aprender y hablar bien de nuestros próceres, pero nosotros, la Iglesia de Cristo, en este tiempo, tiene que sacarse la venda de los ojos y entender. Hace rato me mandaba a mí, me mandó la pastora Ana, porque ellos están en San Luis, bueno, y reciben mucha información. Y hubo un acto político en donde, hicieron una casa histórica, todo réplicas del Bicentenario, en donde en ese lugar se reivindicó la independencia y estaba un pastor firmando esa reivindicación. No voy a decir el nombre, pero de esa provincia. Una ceguera total que toma mucha gente y muchos siervos de Dios. Y fíjense qué es lo que ocurrió. Nosotros cuando nos enteramos del accidente fue, bueno, por supuesto, algo tremendo para nosotros. Nosotros somos una familia en donde nunca hemos tenido enfermedades. ¿Sí? Somos familias que no hemos sufrido esa área, por así decirlo. Hay familias que han padecido mucho, que han sufrido mucho, enfermedades crónicas, enfermedades de mucho tiempo, de estar en hospitales. Para nosotros fue algo tremendo. Y fíjense que desde el primer momento que Emilio tuvo el accidente, Dios estuvo con su mano ahí. Un muchacho venía, Marcos Bazán, venía en una camioneta. Cuando vio el auto destruido, porque el auto estuvo totalmente destruido, solamente quedó un huequito donde estaba Emilio, él se detuvo porque no estaba todavía la policía, él bajó, lo apagó al auto porque el auto estaba todavía encendido y bueno, él es el que fue el que llamó a la ambulancia, llamó a la policía y luego llamó por teléfono acá. Cuando nos llama por teléfono, estaba por supuesto perturbado, dice: yo soy Marcos Bazán, ¿usted no se acuerda de mí? No, le digo, no me acuerdo. El muchacho venía hace como 10 años a la iglesia y él había encontrado las tarjetas del apóstol José que habían sido desparramadas en el pasto. Entonces él llamaba al celular del apóstol, dice: ay, era mi pastor esta persona, se recordó. Entonces, bueno, figuró el teléfono de la iglesia y nos llamó. Ahí, bueno, en la desesperación estábamos ahí con Rosita Décima, con Gustavo Lizárraga, con Fabio Parera y Emanuel. Subimos en el auto y empezamos a ir al camino del Perú, porque este chico me dio una noticia así que quisiera que a nadie se le dé. Me dice, bueno, acá hay un auto blanco, Toyota, está partido por la mitad, hay un joven que está sangrando, que está asustado, y que tiene una cruz en la mano. Porque Emilio tiene una cruz en la mano. Yo casi me desmayo. Era terrible esa noticia, claro, no era para dudar, era mi hijo. Bueno, llegamos rapidísimo con Emanuel y ya estaba yéndose la ambulancia, esa del 107, ya se estaba yendo al hospital Padilla. Bueno, llegamos, fue algo
muy, muy durísimo para nosotros. Pero fíjense que ya la profeta, ¿no? La profeta Yamila Salazar, nos había dicho y nos había preparado, dice, antes del 9 de julio yo veo una nube gris. Un día que ella salió por acá, ella es vidente, ella ve cosas, y dice, veo una nube gris que tiene el nombre de Emilio. Tenemos que orar, yo le comenté a Sara y demás, pero bueno, estábamos orando, pero no sabíamos realmente de dónde vendría el ataque, cómo vendría el ataque, porque fue un día de lluvia, nosotros no sabemos si fue un camión, todavía la pericia no dijo si se le cruzó un auto, no había rastros en el camino, no había ninguna señal de que se le cruzó nada, y también podemos entender que puede haber sido algo espiritual, que se le vino encima algo espiritual. Nosotros en un momento, con la pastora Ana, que también ella es profeta y vidente, entendimos que el ataque iba directamente para el apóstol José. Si mi esposo hubiese sido, ¿vieron como en las películas esas cuando van persiguiendo a alguien para matar, pero resulta que el que va en el auto no es el objetivo, sino que el que va en el auto es otra persona? Entonces en esto nosotros meditábamos y decíamos, mi esposo si hubiese tenido ese accidente no puede soportarlo, por la edad, porque la mayoría de las personas que se golpean de esa manera, traumatismo craneal, que es como una sacudida de latigazo de la cabeza, ¿verdad? Digamos, la obra de Dios y la fortaleza de Emilio, de un chico tan joven, 23 años, ¿verdad? Y bueno, y por ahí cuando uno piensa, digo, wow, ese objetivo, el enemigo lo tiró para eliminar al apóstol José, para que no se pudiera hacer lo del 9 de julio. Y bueno, nosotros fuimos por supuesto a la guardia, estábamos muy impactados, pero nos pasó algo en esa noche anterior. La noche anterior, digamos, ese mismo día del accidente, yo me levanto a las 4 de la mañana y me voy al baño. Me voy a tomar agua y vuelvo, pero resulta que yo cuando me acuesto, yo sentía como una luz que salía de mi cuerpo. Era como que yo tuviera una linterna acá y cerraba los ojos, ¿vieron cuando está todo oscuro pero que cae una luz y uno ve, siente cuando cierra los ojos que está esa luz? Y era algo raro que nunca antes lo había experimentado, que salía una luz de mi interior. Luego, el apóstol José, cuando en el momento que Emilio tuvo el accidente, él estaba soñando, él estaba dormido, después nos contó que él estaba teniendo una experiencia sobrenatural, soñando en un éxtasis en la presencia de Dios. Y nosotros lo vimos que esa experiencia que Dios nos permitió vivir era para prepararnos para toda la prueba, ¿sí?, cuando el infierno se levantó contra nosotros como familia. Y también el Señor nos venía también de alguna manera preparando con nuestro ayuno que hicimos los 40 días, que terminó el 9 de abril, que hicimos acá todo, terminó con invasión del amor de Dios, pero al día siguiente Eliseo tiene un accidente, lo chocan a Eliseo el día 10 de abril, unos borrachos, y Eliseo también va a parar al hospital Padilla y estuvo 4 horas sin poder despertarse. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar todo de una manera global, podemos entender por el Espíritu, ¿sí?, que el enemigo estaba ensañado para que no pudiéramos cumplir este diseño original del 9 de julio. Es importante que usted sepa, ¿sí? Gloria a Dios. Luego entramos en la terapia ese día, nos dan las malas noticias de que él estaba con contusión pulmonar, con traumatismo craneal, con varias fracturas, incluso fractura del maxilar inferior, que esas fracturas no sé cuántos días duraron, porque después en la segunda tomografía que le hicieron ya no salía la fractura de maxilar inferior. O sea, creemos que Dios también estaba ahí con sus ángeles trayendo milagros tras milagros en lo que era soldar su cabeza, soldar sus cosas. Y en ese momento nosotros no nos dejaban verlo, no nos dejaban entrar porque era un día sábado. Imagínense la cantidad de gente que entraba a la guardia, todos como lo que es una guardia, ¿no? Gente gravísima, golpeada.
hasta que el Señor hizo una obra tremenda, porque la médica no nos dejaba entrar para que lo veamos a Emilio, hasta que había una esposa de un pastor de enfermera en la guardia, la esposa del pastor Oscar Gómez, y ella ya sabía que estábamos ahí y nos dejó entrar para que pudiéramos orar por Emilio, orar por nuestro hijo, tomar autoridad. Y lo primero que hicimos, empezar a orar para que el espíritu de vida y de resurrección venga en su vida, ¿sí? Cuando estamos ante un accidente, nosotros necesitamos, ante una enfermedad, pedirle y reclamarle al Señor que venga con ese espíritu de vida y de resurrección. Amén. En cualquier situación, porque esa es la autoridad que Dios nos da a nosotros. Esa es la autoridad que Dios nos da sobre los espíritus. Nos da esa autoridad sobre la muerte. Amén. Y por supuesto, los médicos ahí son muy prudentes de lo que van a decir. Y bueno, luego pasó a terapia intensiva, gracias a Dios, en esa unidad de cuidados intensivos, y empezó toda una lucha espiritual. Porque en realidad los lugares, esos son lugares, digamos, de alguna manera que tienen conexión con la muerte, con el Seol. Son lugares donde muere mucha gente, ¿sí? A diario. Son lugares, por así decirlo, contaminados, la camilla, el lugar, todo está contaminado por la enfermedad. No solamente en el mundo natural, sino en el mundo espiritual. Entonces teníamos muy poquito tiempo para ir, entonces, porque son a veces menos de una hora que nosotros podemos estar, pero empezamos a santificar ese lugar, a orar por la camilla de Emilia, a ungirla con el vino, a consagrar ese lugar para que sea un lugar realmente apartado para Dios. Y bueno, toda la iglesia, yo estoy muy agradecida y quería agradecerles públicamente de las oraciones que hicieron intensamente, de la guerra, porque fue una guerra realmente de no solamente la familia Baloy, sino de Visión Apostólica, de los hijos de esta casa, una guerra a cuerpo, sí, cuerpo a cuerpo lo que estaba pasando. Pero fíjense ustedes que en esa guerra, en esas cosas, Dios también ponía. Me acuerdo que la hermana Hilda me manda un mensaje, me dice, Dios me muestra que Emilio está siendo asistido por cortes celestiales. ¿Qué es eso? Digo yo así. Señor, ¿qué es eso? Entonces ahí empiezo a entender que los enfermeros, que la gente que estaba alrededor ya se había enterado quién era Emilio, por así decirlo. Había un médico, yerno del pastor Pablo Mancevich, él se llama Gustavo Domínguez, y este médico, que él es encargado de la parte de CIPRA, se llama, que es la parte del INCUCAI. Este es un médico cristiano, ¿sí? Que él hace lo que es el trasplante de órganos. Es el jefe de lo que es la parte forense del Hospital Padilla. Entonces él hablaba con Eliseo una de las noches y dice, yo cuando lo vi a Emiliano, porque él decía Emiliano, dije, él se va a salvar. Y no lo pongan en la lista del INCUCAI, porque dice que la mayoría de las personas prefieren a alguien que ha tenido un traumatismo craneal porque el cuerpo está intacto y lo ponen en lista de esperas para los que le van a hacer el trasplante. Dice, yo dije, no lo pongan en esa lista porque él va a salir, Y saben que nos explicó que esa lista del CIPRA son listas que la gente, digamos, que está desesperadamente esperando un trasplante, oran para que se muera. Y yo decía, Señor, qué tremendo. Estabas poniendo cortes celestiales a guardar a Emilio. Incluso él le dijo a todos los enfermeros, los anestesistas, a todos los que estaban ahí, porque él es una autoridad muy importante del hospital, les dijo, cuiden bien a Emiliano, decía él, porque es un familiar mío. Entonces, cuando yo iba a visitarlo a Emilio, yo oraba fuerte, yo entraba y oraba fuerte, oraba por todo, y también le cantaba a Emilio. Entonces, él contaba de que algunos estaban molestos que yo cantaba. Entonces, que este pastor le dijo, no la molesten a la pastora, déjenla cantar, déjenla orar.
Y todo eso después yo me fui enterando. O sea, todas esas cosas que Dios estaba poniendo personas, ponía enfermeros cristianos de otra iglesia, enfermeras que nos iban y nos daban una palabra de aliento, nos daban una palabra de fe, una palabra de fortaleza, y luego cuando íbamos al parte médico nos bajoneaban, nos decían, su hijo, no sabemos qué va a pasar las próximas horas, se llama pronóstico reservado, o sea, es decir, que puede morir en cualquier momento, su hijo no está grave, sino que su hijo está gravísimo. Han sido momentos de muchísima lucha en el mundo espiritual, pero Dios en su misericordia envió médicos, lo envió al hijo del pastor Oraldo Pérez Madariaga, algunos lo conocen, que ya falleció, él es médico intensivista, y también fue guiado por Dios para ir ese sábado a la noche. Bien, Emilio estaba el 25 de junio, porque él fue el que pidió, él se enteró de que Emilio había tenido el accidente y se fue, yo me enteré después. Y él pidió que se le pusiera un catéter, que es un catéter en el cerebro, que es un catéter de PIC, que controla todo lo que es la actividad cerebral para que ese cerebro no, digamos, haya derrame, no haya coágulos y la persona pueda vivir. La mayoría de las personas que no le ponen ese catéter se mueren. Entonces se hicieron todos los trámites, mi hermano y mi otro primo consiguieron el catéter que era carísimo, no había en el hospital. O sea, Dios estuvo poniendo su mano para que Emilio no muriera. Pero nosotros a su vez estábamos de alguna manera luchando espiritualmente en ese lugar tan terrible, en ese lugar donde yo decía, y Dios me daba tanta empatía, porque era como estar en la guerra. En un momento era tan terrible los casos que llegaban de gente destrozada a la cabeza, de gente accidentada, de gente, accidentes, por ahí había un médico, me acuerdo, pediatra, joven, que estaban todos alarmados, y este médico se había dormido y la estufa, se empezó a salir el gas, la estufa a gas, y él tuvo una asfixia tremenda, estaba gravísimo, estaba peor que Emilio, de cosas así que la gente llegaba desahuciada, desesperada, y en un momento yo dije, así debe ser en la guerra, así debe ser en los campos, cuando uno ve en la televisión donde ha habido un terremoto, donde ha habido guerra, de que la gente viene desesperada. Y en ese momento podía entender el amor de Dios hacia las personas que sufren, el amor de Dios hacia las personas, no importa el credo, no importa su situación, el amor de Dios y el amor de los familiares. Era una situación muy, pero muy difícil de estar ahí, la gente se desmayaba cuando se enteraba del parte médico, lloraban, a Emanuel se le cayó una mujer muy grande, muy gorda, desmayada, Emanuel también no se separaba de mí, estaba todo el tiempo acompañándome, era durísimo estar en ese lugar, había gente que gritaba tanto en sus llantos de los familiares, que me recordaba los talleres de paz y los talleres de contención donde nosotros hacemos un vivencial, donde se suelta el dolor, pero esto era real, esto era un dolor real, humano. Incluso Dios nos permitió reconciliarnos con una familia que se fue de la iglesia hace más o menos 15 años. Y esta familia tenía 2 sobrinas que estaban en la terapia intensiva porque habían tenido otro choque automovilístico de acá de Barrio Oeste, la familia Luna. Y eran familiares que estaban ahí y bueno, nosotros orábamos, nos abrazábamos, llorábamos. Muchas veces las buenas noticias que contábamos era, bueno, ha dicho sí con la cabeza o ha dicho sí con un ojo. Esa persona que estaba en terapia, después se enteraron de que yo era pastora, entonces me pedían que yo vaya y ore en esos minutitos que yo tenía para entrar, porque a veces no era una hora, eran 20 minutos, porque había una emergencia, porque casi todos ahí están en un hilo de entre la vida y la muerte. Pero bueno, yo creo que cuando Dios nos hace pasar por estas cosas, cambia nuestra manera de mirar la vida, cambia nuestra manera de mirar las personas que sufren, las personas que están en una situación de vulnerabilidad emocional, de vulnerabilidad en donde pareciera que todo se ha derrumbado, ¿sí? Y yo creo que cuando Dios nos hace pasar por eso,
empezamos a entenderlo también a Dios. En esa desesperación cuando yo me iba a mi casa porque no nos podíamos quedar, y Emilio por supuesto estaba atado porque a pesar de que estaba en coma, era un joven muy fuerte, entonces se quería salir de la cama, se quería bajar de la cama todo el tiempo porque era como que el cuerpito cuando le bajaban un poquito las dosis, ya el cuerpo empieza a tener su deseo de salir de ese lugar. Y era desesperante verlo atado, no saber cómo pasar la noche y estar en mi casa. Y en ese momento, Señor, me mostró el sufrimiento del Padre, de nuestro Padre Celestial, cuando Jesús fue entregado. Cuando Jesús fue, de alguna manera, crucificado, ¿sí? Y fue puesto en el oprobio. Y yo podía entender muchas cosas que antes no entendía. ¿Cómo sufrió el Padre Celestial cuando entregó su hijo? ¿Cómo sufre un papá, verdad? Cuando su hijo está enfermo, cuando su bebé está enfermo, aun cuando su hijo es adulto. Podía entender el dolor del Padre Celestial cuando él lo tuvo que dejar para que Jesús pasara por ese calvario tan tremendo, ¿sí? Como dice Isaías, como que no había ojos para mirarlo, dice, no había en él hermosura, porque obviamente estaba totalmente destruido Jesús. Y bueno, yo creo que en este tiempo de iglesia quería compartirles lo que Dios me habló en el Salmo 36, si lo podemos poner en pantalla. Yo tengo algunas versiones, pero quizás a ustedes les esté pasando, quizás no una situación tan tremenda como un accidente, como un ser querido en situación de muerte o de gravedad, pero quizás usted está pasando en una situación de muerte espiritual. Usted está pasando una situación de pruebas, de luchas. Y mire lo que dice el Salmo 36. En mi prosperidad pensé que nunca conocería la derrota. Y que tú, Señor, en tu bondad me mantendrías firme como un baluarte. Pero me diste la espalda y quedé aterrado. Cuando yo leí este salmo que el Señor me lo dio ahí en la guardia, yo digo, Señor, qué tremendo. Yo me sentía así como David. Me sentía que Dios me había dado la espalda y quedé aterrado. A veces nosotros en nuestro caminar como cristianos nos pasa esto, que sentimos por un momento que Dios nos ha dado la espalda. Sentimos por un momento y tenemos miedo. Tenemos terror, tenemos aterrorizamiento. Yo de solo imaginarme que Emilio iba a morir, yo estaba desesperada. Yo decía, no estoy preparada para que Emilio muera. No estaba preparada para que Emilio muera. Y me decía una mamá, ¿y si nadie está preparado para ver la muerte de un hijo? No estamos preparados, ¿sí? Y a veces nos podemos sentir así, como el profeta David. Y miren lo que dicen las otras versiones. Le voy a leer, Dios habla hoy. Dice así, pero tú, Señor, en tu bondad me habías afirmado en lugar seguro. Y apenas me negaste tu ayuda, el miedo me dejó confundido. A veces nos pasa, ¿sí?, que estamos seguros, pero viene una tempestad en nuestras vidas y nos sentimos confundidos, como David. Después dice la Biblia latinoamericana, dice así, oh Señor, con tu favor has hecho que mi monte permanezca fuerte. Tú escondiste tu rostro y fui conturbado. Después otras versiones dice, fui destrozado, ¿no? Fui aterrado. Y bueno, yo creo que justamente cuando nosotros estamos en esa situación de aterrorizamiento, por eso nosotros, y usted va a escuchar cuando yo ore, hoy después quiero ministrar un tiempo, a veces tenemos un espíritu de aterrorizamiento, ¿sí? Tenemos temor a una muerte, tenemos temor a una enfermedad, que qué va a pasar en el futuro, tenemos un aterrorizamiento en la noche, en la casa, cuando dormimos, no sabemos qué pasa, pero estamos con miedo, estamos aterrorizados, ¿sí? Nosotros necesitamos tomar autoridad en contra de ese espíritu de aterrorizamiento, tomar autoridad, porque el enemigo nos quiere amedrentar a través del miedo a la muerte,
del miedo a la muerte. Ese es el principal temor que tiene el ser humano. Y fíjense que cuando nosotros empezamos a entender que el enemigo nos quiere aterrorizar, empezamos a tener que guerrear, echar fuera esos demonios, echar fuera del lugar donde vivimos, del sitio donde vivimos, de nuestra habitación, de nuestra casa. Nosotros no podíamos guerrear en el hospital, pero estábamos en la casa de mi mamá y empezamos a hacer la guerra ahí, la guerra en ese lugar. Por supuesto que cuando yo iba, ¿verdad?, susurraba, porque ahí no se podía pegar unos gritos en la terapia, pero teníamos que tomar autoridad, no quedaba otra, teníamos que... Y yo justamente quiero compartir, y el Señor me ponía en mi corazón, de corazón a corazón, como pastora, que muchas veces uno está seguro y cree que no le va a pasar nada. Pero cuando viene la prueba, tenemos que saber que el Señor la permite a la prueba. Al principio no sabemos cuál es la parte buena, ¿verdad? Porque estamos probados como el oro por el fuego, ¿sí? Pero el Señor nos quiere sacar bueno. Y dice la palabra de Dios que no nos va a dar una prueba mayor de la que podamos soportar. ¡Wow! ¿Sí? Cuando parecía que se nos acababan nuestras fuerzas y parecía de que Emilio le tenían que operar la cabeza, nosotros no queríamos que lo operen porque sabemos que esas operaciones son terribles, las operaciones de cabeza, pero justo ese día que nos iban a decir que si lo operaban o no, ese día, ¿verdad?, lo sacan del coma, estábamos felices, luego lo pasan a sala. Pero yo quería también compartirles lo que dice el Salmo 119, 71. Dice así: me hizo bien haber sido humillado, pues así aprendí tus leyes. La versión Dios habla hoy. La otra versión, la Biblia latinoamericana: bueno es para mí haber sido afligido para que aprenda tus estatutos. Me hizo bien haber sido afligido, dice otra versión, para conocer tus decretos. Fíjense que nuestro hijo Emilio, él viajaba a Estados Unidos, tenía un pasaje para irse el 26 de julio. Todo se desarmó, él se iba a Estados Unidos, y yo le decía a Emilio, porque tuvimos que ministrarle y le seguimos ministrando a él como nuestro hijo y todo lo que es la parte dura de darse cuenta de su discapacidad. Él tiene una media parálisis facial del lado derecho, tiene su oído que no funciona. Entonces teníamos que ministrarle, porque cuando él vuelve en sí, cuando él despierta, ¿verdad?, tenía sentimientos muy tristes, ¿verdad?, encontrado, decía, ¿para qué estoy así en este impedimento? Él se sentía muy mal y él decía que se quería morir, que se quería ir, que quería partir. Fue durísimo para nosotros como padres, pero empezamos a ministrarle la esperanza, empezamos a ministrarle el propósito, empezamos a hablarle que Dios tenía un propósito. Y Dios justo me dio para que yo leyera, cuando Emilio estaba en coma, el testimonio del pastor Norberto Caldini, que él estuvo acá ministrando en el 2010, donde él cuenta su tragedia, porque él también tiene una tragedia automovilística. Él está 21 días en comas y demás, y murieron otros pastores. Pero él en su libro pone una frase así que dice: Dios me había revelado que los hombres, ¿sí?, con propósitos en Dios no pueden morir. Entonces yo le pegué a Emilio esa frase en su cuarto y empezamos a ministrarle el propósito de Dios, el propósito eterno de Dios. Yo sé que cuando Dios nos aflige y nosotros queremos que estamos de alguna manera, estamos en la comodidad y Dios nos aflige, es para tratar nuestra vida, pero para que aprendamos y salgamos al lugar espacioso. Amén. Yo le decía a Emilio, si vos no hubieses tenido el accidente, vos no estarías conmigo ahora, no estaríamos nosotros creciendo en la palabra, no estaríamos ministrándote, porque tuvimos muchísimo y hasta el día de hoy tenemos mucho tiempo de buscar de la palabra, de orar, de ministrarles como padres, de ministrarles el acercamiento que él tuvo con sus hermanos, ¿verdad? Fue algo precioso que al principio no lo entendíamos,
Cuando uno tiene la prueba, dice, wow, ¿qué está pasando? Y la restauración de Emilio, todo el mundo se sorprende de tan rápido. Hay personas que han tenido ese mismo trauma y han quedado 6 meses paralíticos, usando pañales 4 meses, cosas así. Emilio se recuperó de una manera maravillosa. Y muchas veces nosotros, cuando somos afligidos, nos enojamos con Dios. Nos enojamos con Dios. Yo he podido ministrar a algunas jovencitas que están enojadas con Dios porque no les salen las cosas. Y nosotros tenemos que entregarnos, y yo quería comparar por así decirlo, tormentas, tempestades, ¿verdad? Con lo que pasó Pablo en el libro de los Hechos, y vamos a buscar el libro de los Hechos, capítulo 27, porque estábamos entendiendo nosotros, ¿sí? Y estábamos viendo de que el Hijo de Dios sí es probado. El Hijo de Dios sí es afligido, pero tenemos que entender que esa prueba, ¿sí? Dios la permite para algo. No por qué, nunca preguntar por qué me pasa esto, sino ¿para qué, Señor? ¿Para qué me haces pasar esta prueba? ¿Sí? Aleluya, gloria a Dios. Dice el libro de los Hechos, yo voy a ir marcando unos cuantos versículos porque después quiero dedicarme a ministrar. Vamos a ir rapidito. Pero fíjense que Pablo, el apóstol Pablo, estaba preso por predicar el evangelio y tenía que ir a comparecer a Roma ante las autoridades. Tenía que comparecer a ver si lo soltaban o no, pero él estaba preso. Entonces tenía que viajar, obviamente, en las naves, en los barcos, y ahí es donde ellos tienen una tempestad. Siendo que Pablo había dicho no vayan para allí, y el centurión, el que mandaba en el barco, dijo no, sí vamos a ir. Ellos se encuentran en una tempestad. Y mire lo que dice Hechos 27, verso 4. ¿Sí? Dice, los vientos nos eran contrarios. Quiero que nos detengamos en esa frase. Pablo tenía un propósito. Tenía un propósito de Dios, porque Pablo todavía le quedaba tiempo de ministerio, ¿verdad? Y él estaba siendo perseguido. Tenía un destino, había un proyecto, había un diseño de Dios que él tenía que llegar a Roma y comparecer, ¿sí? Pero los vientos eran contrarios. Y a veces cuando vienen a nuestras vidas vientos contrarios, ya queremos abandonar. Ya queremos decir, no, hay gente que es supersticiosa, dice de que estoy en la iglesia las cosas me van mal. Entonces tenemos que mirar que el enemigo de nuestras almas quiere detener ese diseño, quiere abortar ese diseño. El propósito del enemigo era que nosotros no hagamos el 9 de julio. Porque muchas, escuchen bien, otras organizaciones querían robar el diseño original. Hicieron otras declaraciones de la dependencia del Dios falsas. Es así. Querían robar el diseño original. Quería que nosotros, como iglesia, como casa apostólica, porque Dios nos dio una palabra con el apóstol Hugo, que nosotros teníamos que, como casa apostólica y como hijos de un padre, cumplir esa tarea el 9 de julio. Imagínense ustedes, en semejante lucha que estuvimos, el enemigo nos quería eliminar a todos para que no llegase, ¿verdad?, a hacer esa declaración por los próximos 100 años. ¡Qué tremendo! Cuando yo entiendo que ese propósito Dios quiere que nosotros lleguemos, pero va a haber vientos contrarios, como lo que pasa acá en el libro de los Hechos, como yo le conté. No solamente a José se le salió una rueda, yo también tuve otro, casi choco en la ruta, porque no vi un ripio que iba en la ruta. Tuvimos varias cosas, lo mismo Emanuel y Eliseo cuando fueron a Mendoza, también fueron atacados en medio de las rutas. Por eso hay que orar y levantar la sangre. Los intercesores que están firmes, que están en autoridad, que están en santidad, usted tiene que levantar la sangre de alrededor de su casa. ¿Saben por qué?
Porque el enemigo, ¿sí?, quiere usar la sangre para sus ocultismos. Cuando Emilio tiene el accidente, hubo 5 muertes de automóviles en el camino del Perú esa semana. 5 muertes. 5 accidentes, 5 muertes. El único que se salvó fue Emilio. El único que se salvó. Entonces nosotros necesitamos levantar la sangre. Incluso le pusieron al camino del Perú la nueva ruta de la muerte. Que nosotros, después de todos estos accidentes que hubo en junio, y que bueno, ahora hay todo un proyecto para hacer una autopista desde la Presidente Perón hasta Tafí Viejo, a causa de todos los accidentes que ocurren en ese lugar. Entonces nosotros, como hijos de Dios avisado, tenemos que levantar esa sangre. ¿Y cómo se levanta esa sangre? Se le pide a Dios que envíe sus ángeles y que levanten esa sangre, y que esa sangre la lleven al lugar y se la entreguen a Dios, porque en la sangre está la vida. En la sangre está la vida. Y justamente lo que es los brujos, los hechiceros, los masones necesitan sacrificios de sangre para poder de alguna manera mantener su poder que se agota. Por esa razón necesitan de nuevo otro sacrificio. ¿Me entienden? Pero Jesucristo, al derramar su sangre en la cruz del Calvario, su sangre divina, la sangre, ese ADN divino de Dios, esa sangre es más poderosa que cualquier sangre de accidente, de que cualquier sangre de ser humano, ¿me entiende?, que quiera tomar el enemigo. Por eso nosotros tenemos que ser sabios, tenemos que mirar desde una forma espiritual qué es lo que está aconteciendo. ¿Qué es lo que está aconteciendo a nuestro alrededor? ¿Qué es lo que está aconteciendo en Barrio Este? Me estaban contando que en Barrio Este hubo unos suicidios y una serie de cosas. Nosotros tenemos que saber lo que está ocurriendo en nuestro barrio para empoderarnos, para ponernos en pie sobre la roca que es Jesucristo, que venció la muerte. Amén. Que venció la muerte, que venció al diablo, que venció al mundo. Dice la palabra de Dios: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Amén. El Señor tiene que ser una realidad en nosotros para que nosotros aprendamos a declarar, aprendamos a decir la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es poderosísima para quebrantar toda muerte, toda potestad. Luego decía acá en el Hechos 27:7, habla de que la navegación era lenta. A veces nosotros decimos, pero ¿para cuándo, Señor? Y que está todo lento y que está todo detenido. A veces nos pasa que nosotros estamos ansiosos y no aceptamos los procesos de Dios, los procesos de trato de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Para verdaderamente estar listos. Fíjense que justamente al apóstol José, mucha gente le decía que no viaje, que no vaya, que para qué va a gastar tanto, que para qué va a viajar. Y me recordaba lo que el apóstol Pedro le decía a Jesús: no vayas, no te acontezca tal cosa, cuando Jesús decía que él tenía que ir a la cruz. ¿Me entienden? A veces nosotros no estamos oyendo la voz de Dios, sino que estamos oyendo la voz del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo nos quiere amedrentar, el enemigo quiere que tengamos miedo. ¿Me entienden? Dice luego Hechos 27:9, se había perdido mucho tiempo y la navegación era peligrosa. Mucha gente se vuelve atrás. Mucha gente se vuelve atrás. Y quiero decirle algo a la iglesia que estuvo militando el 9 de julio. Usted es una persona valiente. Usted es una persona valiente. Usted sabe que Marco Brunet no estuvo en la Declaración de la Independencia. ¿Usted sabía eso? Él se fue con todo su equipo porque tenían miedo. Tenían miedo de lo que iba a acontecer, que íbamos a declarar 100 años sin masonería. Declaramos, y usted tiene que saber los decretos. El día 8, cuando se escribieron los decretos con todos los apóstoles y todos los pastores del país, tuvimos ataques de muerte. La pastora Ana Baloy tuvo ataques de muerte escribiendo
se le ponía la vista negra, no podía escribir, había una lucha tremenda ahí en el Cedar, porque estábamos dando a luz una nueva nación. Amén. Estábamos dando a luz una nueva nación. Y usted tiene que saber lo que ocurrió. Usted tiene que saber porque usted es parte. Usted es esa generación que lo vio y lo va a ver con sus propios ojos. Amén. Lo que se viene. Y hemos declarado el 9 de julio, hemos declarado que venía un tiempo de tomar el botín, que el enemigo lo tuvo por 200 años, ¿sí? La educación, la política, el dinero, ¿sí? La salud. El Señor nos dio una señal. Nos dio una señal. Primero enviamos a Laura, ¿sí? La enviamos a una palabra que le habíamos soltado en el 2004, que ella administraría los tesoros de la nación. Pero qué profecía más, ¿cómo se llama? Alta, ¿verdad? Y fue así. Laura está ahora trabajando en el Ministerio de Economía de la Nación y va a administrar los fondos, los pliegos donde se administra para el Ministerio de Educación. Su primer puesto, asume con firma de cargo y todo mañana. ¡Qué tremendo! Una profecía que fue soltada en el 2004, ¿sí? La segunda señal, la ley de PASI, el 1 de septiembre, ¿sí? Se aprobó una ley por unanimidad en la honorable legislatura para que haya prevención del abuso sexual, ¿sí? Y para que PASI pueda ser el que monitoree todas las cosas. ¿No le parece un sueño? Amén. Gloria a Dios. El Señor vino y nos empezó a levantar en este tiempo. Nosotros tuvimos la visita del profeta Kevin, ¿sí? El día 8, y nos activó proféticamente. Yo fui activada en el oficio profético. Le cuento de que su pastora ha sido activada como profeta. Y nosotros estamos muy felices. Fue activado también la vida de Luz Marina, de Maxi, de Yamila Salazar, ¿sí? De Patricio y Janina. Bueno, había una palabra para muchos allí. Dice, en esta iglesia hay muchos profetas, pero necesitan crecer, necesita ser enseñado, necesita ser desarrollado para edificación del cuerpo de Cristo, para restauración de las vidas, para traer sanidad, para traer palabra. Amén. Así que también es un sueño, porque aparte de ser una iglesia apostólica, somos una iglesia profética. Amén. Y fíjense qué hermoso cuando Dios nos trae una palabra, cuando nos trae un diseño original, ¿sí? Usted tiene que saber que también hay falsos profetas. Hay falsos profetas, pero también hay profetas verdaderos, ¿sí? Hay diseños originales que Dios nos dio para el 9 de julio. Como dije, otros lo quisieron robar. Dijo el profeta Kevin, me acuerdo, cuando estuvimos en Perico, más o menos 3 semanas antes del 9 de julio, guarden el diseño, pongan guardas del norte, del sur, del este y el oeste, porque ese diseño tiene que ser guardado. ¿Por qué? Porque el enemigo lo quería robar con diseños falsos. Pero el Señor nos dio una victoria tremenda. Y queremos compartir esa victoria con usted. Y voy a pedir a los músicos que estén acá con una musiquita. A veces nos pasa como en el libro de los Hechos, ¿sí? Y quería compartir el último texto de verso de los Hechos. Dice Hechos 27, 22. Cobrad ánimo porque ninguno perderá la vida. El 24, versículo 24. Pablo, no tengas miedo porque es necesario que comparezcas ante el emperador. Dios te ha concedido que todos los que navegan contigo salgan ilesos. Todo lo que nosotros como padre del alma de ustedes, como familia sacerdotal, hemos podido superar, usted también. Amén. El Señor nos está devolviendo, escuche bien, la autoridad como iglesia nos está devolviendo porque la iglesia no tenía autoridad.
Pero nosotros hemos declarado el 9 de julio que la autoridad volvía a la iglesia de Cristo, ¿sí? Que todo lo que no recibieron las otras generaciones, nosotros la recibimos. Usted tiene que tomar. Acá dice Pablo, no tengas miedo. Y no solamente eso, sino que no solamente que a él le concedía, sino que todos se iban a salvar, ¿sí? Qué tremendo esto cuando nosotros vemos la vida de Pablo. Y quería un poco también, cuando estaban ahí en ese por naufragar, y ya el ángel de Dios le había dicho que no iban a morir ninguno, pero ellos tuvieron que hacer cosas, porque los vientos eran contrarios y había tempestad, y tuvieron que tirar las cargas del barco, tuvieron que tirar, y tuvieron que tirar las anclas. Y a veces nosotros no queremos entregar aquello que nos pesa, atesoramos el sufrimiento, atesoramos la tragedia, atesoramos el fracaso. Pero nosotros tenemos que entregarle eso al Señor. Tenemos que hacer un acto profético. El Señor me pedía que yo le entregue a Emilio. Y yo no lo podía hacer, Quiere entregar. Porque el Señor me decía, ¿qué pasa si Emilio muere? ¿Vos estás dispuesta? Y eran unas luchas tremendas ahí en la unidad intensiva. Hasta que un día dije, Señor, si vos te los querés llevar, te los llevas. Fue durísimo. Pero en ese momento, cuando yo se lo entregué a Emilio, allí empezó la vida. Porque Dios quería tratarme a mí como madre. Entonces el Señor también le pide a ustedes que puedan entregar eso que más le pesa, eso que más le cuesta entregar al Señor, para que el Señor comience a hacer la obra. Amén. Yo le voy a pedir que ahí donde están, todavía no se van a parar, van a cerrar sus ojos, aleluya. Estamos en la presencia del Espíritu Santo, aleluya, gloria, gloria, gloria a tu nombre. Aleluya. Bendito, bendito, Señor, tú quieres que entreguemos todo peso. Señor, tú quieres que alivianemos la carga, Señor. Señor, hemos andado y transitado por tempestades, por vientos huracanados. Señor, aún momentos que perdimos la esperanza, aún de seguirte, aún de, Señor, no entender y estar confundidos, aterrados. Señor, pero, oh Dios, Señor, en esta hora, Padre, dejamos nuestras cargas. No te distraigas. Yo le voy a pedir a los niños que estén quietitos y callados. Aleluya, aleluya, aleluya. Espíritu Santo de Dios, necesitamos en esta hora entregarte, Señor, nuestras aflicciones, nuestros miedos, Señor. Señor, oh Dios mío, porque queremos volver al diseño original. Señor, donde el trauma, donde el aterrorizamiento no existen. Porque, Señor, tú nos hiciste con un diseño original. Señor, tú dices en tu palabra en Efesios que tú desde antes de la fundación del mundo nos creaste intachables y santos. Dice el Señor, vuelve a la memoria primera. Cierra tus ojos, no me mires. Vuelve a la memoria primera, donde no estaba allí lo torcido, donde no estaba el miedo, no estaba el trauma, no estaba el aterrorizamiento, la tristeza, el dolor, sino que ahí había abundancia con el Padre. Oh, el Señor está mostrando que hay muchos que han atesorado su dolor y han vivido un evangelio de tristeza, un evangelio de pobreza espiritual, un evangelio donde tú misma tenías lástima por tú misma. Oh, Ramamamamacaya. Espíritu Santo de Dios, llévate, Señor, esa imagen torcida. Aleluya, el Señor te está mostrando que las pruebas tremendas que pasaste era con un propósito. Señor, y estamos declarando un tiempo nuevo profético, Señor. Un tiempo, Señor, de cumplimiento. Un tiempo de promesas cumplidas,
dice el Señor. Aleluya. Aleluya, has creído que tu mente no daba para aprender la palabra, dice el Señor. Has creído que siempre tendrás la mente bloqueada, que no podrás retener los versículos. Te has visto menor que otras, dice el Señor. Pero yo, dice, te hago una mujer entendida en mi palabra. Cuando leas mi palabra, la palabra será revelada, dice el Señor. Aleluya, aleluya. Deja de comer las migajas que caen de la mesa de los amos, porque eres hija, dice el Señor. He puesto delante de ti una mesa servida para que te sientes, dice el Señor, aleluya. Oh, Rama, mama, mama, kaya, raba, raba, kei. Shama, mama, mama, kiribi, ribishi. Oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Señor, el espíritu de la resurrección está aquí, Padre. El espíritu de la restauración está aquí. Has querido orar por milagros. Has orado por gente, pero todavía el Señor estaba esperando este día para que sea activado el don de sanidad en ti, dice el Señor. Oh, ramamamamacaya, rabacaya. Ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie. Ramamamamacaya. Espíritu Santo, Señor, oh Dios, mira, Señor, cómo el enemigo ha venido con miedo, con aterrorizamiento al futuro. Has tenido temor de quedarte sola, dice el Señor. Has tenido temor de no ser escuchada. Has tenido temor cuando te callaban. Pero dice, hoy es el día, dice el Señor, que te levanto, que te pongo en la roca. En piedra firme, la piedra angular, Jesucristo. Oh, ramamamacaya, raba, shimimimicaya. Comienza a hablar en lenguas si sabes. Comienza a hablar en lenguas y si no sabes, comienza a pedirle al Señor, quiero orar en lenguas. Quiero ser ministrada en el Espíritu. Quiero recibir de la fuente que eres tú. Ramacaya, raba, se. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. El Señor te está mostrando. Te está dando herramientas de guerra, que es la palabra. Todo lo que tú quieras, todo diseño que Dios te lo dé, debe declararlo con tu boca. Ramaquía, ramanamanamakea. Oh, ramakaya. El Señor está activando a los niños. El Señor está activando a los prejuveniles. A Mauricio. En el nombre de Jesús. Ramamamamakea, rabase. Shima mama mama corra ba 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 ba. Aleluya. Si pueden llevar a ese niño, por favor, fuera de este lugar. Aleluya, aleluya. Los colaboradores atentos, amén. Santo, 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 santo. Aleluya, no se distraigas, no te distraigas. El Espíritu Santo está en medio nuestro. Rama kataraba ba 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 she. Rama namana makia raba raba shai. Umikia raba raba sea. Espíritu Santo, sopla en estas niñas preciosas, sopla en estas niñas preciosas, llénalas de tu visión, llénalas de tu revelación, Padre, de la cabeza a la planta de los pies, Señor, llena estas niñas, Señor, gracias, Señor, que tú, Señor, le des esos diseños preciosos del cielo, para que ellas sean, Señor, una herramienta usada por ti, para salvación de sus padres, Señor, para salvación de sus abuelos, de sus tíos. Gracias, Señor, gracias, Dios. Comienza a hablar allí donde estás, comienza a hablar. Señor, te entrego este temor, Señor, te entrego esta duda, este cansancio, Señor, porque he esperado tanto tiempo. Pero dice el Señor, vienen tiempos de cumplimiento. Aleluya, aleluya. El Señor quiere que pongas fechas. Nunca te has atrevido a ponerle fecha al Señor. Señor, quiero hasta antes que termine el 2016. Quiero, Señor, esta carga pesada que tú le pusiste, Señor, a Job por 3 meses. Señor, quiero que se termine. Comienza a hablar con el Señor allí donde está. Señor, ya no doy más, dice el Señor. Entrégame tu angustia, entrégamela, dice el Señor.
que están acá, Señor, han sentido que tú le has dado la espalda. Pero Señor, un día es tu enojo, pero tu misericordia es para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Ponle fecha, dice el Señor, ponle fecha, dice el Señor. Señor, porque en un día puede nacer un hijo, en un día puede nacer una nación. Señor, y tú nos has dado una generación que ha nacido, Señor, el 9 de julio de este año. Una generación bendita, Padre. Una generación bendita, Padre. Yo declaro la santidad. Yo declaro la santidad en los noviazgos, en los matrimonios, en las jóvenes, en las prejuveniles. Ahora. Viene un temor santo de Dios. Y vas a hacer pactos con tus manos. Vas a hacer pactos con tus manos. Ya no enjuiciarás a nadie. Porque solamente te estás mirando adentro, para adentro, el trato de Dios para tu vida. Y muchos verán que estás comenzando a brillar con esa luz de Cristo, dice el Señor. Tu luz les sorprenderá a muchos. Y vendrán con favores, vendrán con regalos a tu vida. Porque ven el favor de Dios en medio de ti. Oh, Señor, gracias te doy. Yo declaro tiempos nuevos. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh Dios, es activado en esta hora el don de los sueños proféticos, de las visiones, de las revelaciones. Ve y compra un libro, ve y compra un cuaderno para anotar las palabras, los sueños, las visiones que el Señor te está mostrando. Quizás no lo entiendes, pero Dios quiere activar en ti lo profético. Quiere activar en tu hogar un hogar profético. Aleluya, aleluya. Ramakaya, escucha a tus hijos, escucha a tus pequeños, porque tienen revelación del cielo. Aleluya, aleluya. Bendito, bendito, santo, 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 santo. Alabanza sea tu nombre. Oh Dios, oh Dios. Vamos a adorar, vamos a adorar. No te apresures de irte de la presencia del Señor. Aleluya. Y tuya es la victoria.